Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Éfesos, nos encontramos en el capítulo 1, comenzando en el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, hermano Wilfredo. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana tan hermosa. Gracias te damos por las visitas que tenemos entre nosotros y te damos gracias por Fabián y su cumpleaños hoy, Señor. Bendícelo con una larga vida, próspera en el Señor. Y, Señor, te damos gracias por él y por toda su familia. También te pedimos, oh Dios, por nuestra hermana Raquel Román y Gloria, que ya están en un nursing home. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas ministrándoles y, Señor, te pedimos que ellas sientan que nuestra iglesia está orando por ellos y los ponemos en tus manos. Oramos por nuestro hermano Oscar todavía, dándote gracias, oh Dios, que él está hoy con nosotros y pidiéndote que tú sigas ministrándole de acuerdo a tus riquezas en gloria. Señor, oramos por Gerardo Vadillo también, que está grave, y te pedimos, Señor, que tú le des un toque de salud en su cuerpo, Señor. Y por nosotros te pedimos, como siempre, ayúdanos a concentrarnos ahora en este pasaje. Queremos conocerte, queremos entenderte y sobre todo queremos reconocer todo lo que tú has hecho para salvarnos a nosotros y para darnos esta nueva vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, en los versículos del 3 al 14, en el primer párrafo de esta epístola, Pablo en su alabanza, acuérdense, la primera parte fue una alabanza. La segunda parte, la que comenzamos a estudiar hoy, más bien es una petición de oración. Pero en la primera parte, Pablo explicó las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, en el plan redentivo de Dios, en el plan de salvación. ¿Cómo fue que Dios nos alcanzó con esta salvación tan grande, tan maravillosa, tan perfecta, tan segura? Y aquí tenemos pues un resumen a grandes rasgos de lo que ya estudiamos en el capítulo 1. Quien nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Su elección tuvo un propósito y fue para que nosotros fuésemos salvos. Nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos. O sea, también su predestinación cumple con su propósito de elección, porque nos lleva pues a ser adoptados hijos suyos. Nos hizo aptos cuando no lo éramos para ser aceptados en el amado. Nos redimió por la sangre de Cristo
y luego nos selló con el Espíritu Santo, que va a estar con nosotros hasta el día de la redención completa, cuando recibiremos nuestra herencia que ahora Dios la tiene reservada para nosotros en el cielo. Y entonces, mis amados hermanos, eso es lo que Dios hizo para salvarnos, para redimirnos. Y nosotros nos debemos de maravillar. Todo esto que Dios hizo, ya estudiamos la semana pasada, lo hizo por su bondad para con nosotros. Lo hizo por su amor por nosotros. Lo hizo para demostrar misericordia. Y lo hizo también porque no había otra forma de redimir, aunque sea a algunos. Ninguno de nosotros hubiera venido, ninguno de nosotros nos hubiera nacido el deseo de creer en Jesús. Entonces Dios, queriendo salvar, aunque sea un pueblo numeroso, pero no tan numeroso como los que se pierden, más son los que se van a perder. I am sorry con excuse me. Pídele a Dios la razón por qué. Pero Él es Dios, nosotros no somos Dios. Nosotros simplemente tenemos que aceptar la revelación que tenemos de Dios en las Escrituras, hasta que Dios nos dé más conocimiento, más entendimiento de por qué Él hace las cosas como Él las hace. Pero no está para nosotros, no tenemos el derecho ni siquiera de cuestionar a Dios y de preguntarle, ¿por qué tú lo hiciste así? Sabiendo que si no lo hace, si no lo hubiera hecho así, ninguno de nosotros hubiera creído. Digan amén. Ya, digan amén. Dígalo fuerte porque eso es la verdad. Entonces, mis amados hermanos, en lo que resta del capítulo 1, el apóstol Pablo ora para que sus lectores puedan plenamente comprender y apreciar estas bendiciones. La clave de esta oración es que comprendamos cuán eternamente seguros estamos en Cristo y cuán real es nuestra esperanza de nuestra herencia en gloria, y también cuán poderoso es Dios para hacer todo lo que Él nos ha prometido hacer. Yo tengo deseo que ya se acabe la bobería y que venga lo que tiene que venir y que Cristo un día aparezca en las nubes y ya nos lleve, nos saque de aquí para que podamos comenzar a disfrutar nuestra ciudadanía en el cielo. Qué bueno va a ser eso. Y vamos a entrar allí con nuevos cuerpos. Ese es mi anhelo. Tú sabes, ya yo gasté lo malogré. Y entonces tengo deseo ya de recibir pues mi cuerpo de gloria que el Señor nos va a dar a todos los que creyeron, todos nosotros. Y nos vamos a reconocer allí en el cielo, yo creo que sí, porque el apóstol Pablo dijo que vamos a traer, en aquel entonces, cuando estemos en el cielo, vamos a traer la imagen del hombre celestial, un hombre glorioso, pero vamos a traer la imagen del hombre terrenal. Así que yo me imagino, yo no sé, yo nunca he estado en el cielo, pero yo me imagino que ustedes van a lucir un poquito, así más o menos algo. Yo los voy a reconocer a todos ustedes. Y yo creo que ustedes me van a reconocer a mí. ¡Wow! Pero vamos a ser diferentes. Sí, ya no vamos a tener ninguna imperfección, ningún dolor y ninguna enfermedad. Y nuestra redención al fin va a estar completada. Bueno, podemos fácilmente dividir esta porción que el hermano Alonso nos leyó en dos partes. Fíjate,
En la primera parte, que son los versículos 15 al 16, Pablo da gracias por la fidelidad de los efesios y los demás creyentes en Asia que iban a recibir esta carta. En la segunda parte, los versículos 17 al 23, Pablo hace 4 peticiones específicas a Dios por ellos. Ahora, como nos sucede a menudo, nosotros no vamos a poder estudiar este pasaje completo. Pero le invitamos a estar con nosotros, con el favor de Dios, la próxima semana. Entonces vamos a ver las cosas por las cuales el apóstol Pablo pedía. Y siempre nos maravilla cuando nosotros vemos las expresiones de oración de Pablo, Pedro y de los otros apóstoles, porque las oraciones de ellos no eran como las nuestras, tú sabes, que nosotros oramos, Señor, bendice a los efesios, bendícelos, pero ¿cómo? ¿De qué forma? El apóstol Pablo era bien específico en lo que él deseaba que Dios les diera a todos los creyentes. Ahora, Pablo da gracias a Dios, en primer lugar, por la fidelidad de los efesios. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe, y debemos de entender que cuando Pablo habla aquí de fe, está hablando de la fidelidad de ellos en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que era algo común en el apóstol Pablo. Él siempre oraba por todas las iglesias que él había establecido y aún las que no había establecido. Por esta causa, dice Pablo. En otras palabras, esa frase, por esta causa, nos lleva hacia atrás a lo que estudiamos la semana pasada en 2 o 3 mensajes. Por esta causa, o sea, por lo que Dios hizo para salvarnos. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y así continúa el apóstol Pablo. O sea, mis amados hermanos, como mencionamos al comienzo de este estudio de la epístola de Pablo a los Efesios, él no solamente estaba escribiendo a una sola iglesia allí en Éfeso, sino que era una carta circular que quizás llegó a Éfeso primero, pero después pasó por toda Asia Menor y allí habían varias iglesias y se los envió a todos ellos. Había pasado ya 4 años desde que Pablo había ministrado allí y ahora el apóstol se encontraba encarcelado probablemente en Roma. Pero por cartas y por los reportes que los colaboradores de Pablo le traían cuando le visitaban en la cárcel, Pablo había sido informado acerca de ellos y había oído de 2 cosas específicas que le habían dado a conocer que ellos en verdad habían tenido una experiencia genuina, auténtica de salvación. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algunas ocasiones cuando nosotros hemos guiado a una persona para que reciba a Cristo como Señor y Salvador, me acuerdo que al principio, yo empezaba a dar saltos y brincos de alegría, pero a medida que fue pasando el tiempo, ahora cuando guiamos a una persona a Cristo, tú sabes, no celebramos enseguida, porque queremos ver lo que esa persona va a hacer con esa decisión que tomó. Queremos esperar para ver si va a ir a la iglesia el próximo domingo o si la cosa fue algo pasajero y no va a continuar en la fe. Pero qué gozo nos da cuando nos enteramos que una persona que ganamos para Cristo le sigue todavía después de muchos años. Eso sí, tú sabes, porque entonces sabemos, ese sí fue salvo auténticamente. Y aquí Pablo menciona 2 cosas acerca de los efesios
que son dos marcas de un verdadero cristiano. O sea, de un cristiano auténtico. Estos son los frutos de la fe. Estos son, tú sabes, las señales de que una persona se ha convertido. Y son así en todos los creyentes. Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, o sea, de vuestra fidelidad. Pablo estaba alentado por lo que él había oído acerca de la perseverancia en la fe de los efesios. Pablo sabía que una de las características de una persona que ha sido salva auténticamente es que esa persona permanece en la fe hasta el fin. Yes. Pablo estaba contento de oír que ellos habían continuado en la fe. Pablo no se estaba refiriendo a la fe salvadora inicial que ellos depositaron en Cristo, sino a la continuidad de su fe, la perseverancia en la fe. Es más, en algunas otras versiones de este mismo pasaje, la palabra fe es traducida fidelidad. Habiendo oído de vuestra fidelidad en el Señor Jesús. Era la señal que ellos habían experimentado una salvación auténtica que los había puesto bajo el señorío de Cristo. Una vez que una persona acepta y cree en el Señor Jesús, lo acepta como Señor y Salvador. Aunque eso esté claro en él o no, no importa. Porque en el instante que el Espíritu de Cristo viene, entra en nuestro corazón para hacer una morada permanente en nosotros, allí, desde ese instante, no más tarde, como algunos piensan, sino desde ese instante, Cristo comienza a ser el Señor de nuestra vida. Digan amén. Ahora, John MacArthur nos explicó esto a fondo en el último libro que estudiamos de él, el Evangelio según Jesucristo. Sí, yo no sé de dónde nació la idea de que una persona puede ser salva aceptando a Cristo como Salvador solamente. Y a veces le decimos a la gente, acepta a Cristo como tu Salvador personal. No, eso no es todo. Tú sabes. ¿Sabían ustedes? Piensen. ¿Qué es lo que toma aceptar a Cristo como Salvador? ¿Qué es lo que te cuesta? No te cuesta nada. Pero aceptar a Jesucristo como Señor de tu vida y Salvador de tu alma, eso te cuesta todo. Te cuesta todo. Porque nadie se queda igual. Y desde el instante que Él viene a tu vida, Él comienza a obrar esta salvación en nosotros para llevarnos a la perfección de santidad. Y no hay forma de escapar eso. Si Cristo es solo aceptado como Salvador y no como Señor, según lo que estudiamos de John MacArthur, esa persona no ha sido salva. No ha sido salva. Así que yo les insto que cuando estemos presentando el plan de salvación a una persona, por favor, díganle la verdad. Cristo quiere venir a tu vida para ser el Señor de tu vida. No solo tu Salvador, el Señor de tu vida. Ayer tuvimos una experiencia bien hermosa, fue hermosa. Ahora, yo andaba ya con my blue t-shirt esa que mandó a hacer la hermana Margarita. Que tiene a cross right here, la Biblia abierta y el mundo, y, algo así, como está aquí adelante. Y viene un joven con su esposa, yo creo que era, Rita y yo estábamos saliendo de Walmart, viene y me da una tarjeta. Y ustedes saben cómo yo soy, tú sabes, a mí me gusta bromear, a mí me gusta
fastidiar. A mí me gusta. Y yo quería ver cuánto este hombre joven iba a estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y yo tomé su tarjeta y yo le dije, chico, no me digas que tú, un hombre inteligente como tú vas a creer en Jesús. Come on, you know. Y él se asombra, tú sabes. Pero bueno, Rita me dilató y enseguida le dijo, no, él es un pastor. Pero si yo no hubiera tenido my t-shirt y si Rita no me hubiera malogrado la broma, yo le iba a dar a very hard time. Tú sabes, para ayudarlo. No es para, tú sabes, no es para causarle daño. Yo al final le dije, mira, yo quería ayudar a afilar tu filo de tu presentación en Cristo. Pero después terminamos abrazándonos ahí en medio del parqueo. Claro que sí, un hermano en Cristo. Y su esposa. Yo creo que un día nosotros vamos a tener que hacer algo así, iglesia. Irnos para allá con unas tarjeticas y quizás un letrero que diga Jesucristo es el Señor. Él es el Salvador de los pecadores. Y vamos a ver, yo estoy seguro que la mayoría de las personas que ellos se le acercaron con una tarjeta, los menospreciaron, los despreciaron, los rechazaron. Pero bueno, fue una linda experiencia, mis amados hermanos. Pero yo ahora entiendo más que nunca antes, aunque lo entendía ya antes, que uno tiene que comprender que cuando aceptamos a Cristo, Él viene a ser el Señor de tu vida desde el mismo instante que creemos en Él y que lo aceptamos como Salvador. Y realmente ni siquiera es necesario saber que Él va a comenzar a ser el Señor de tu vida, porque Él lo va a comenzar a hacer de todas formas. Si tú lo sabes o no lo sabes, lo debes saber. Sería mejor que tú lo supieras. Pero aún si no lo sabes, Él viene a ser Señor de tu vida. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es Él, no dice Salvador, no señores. Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dijo Pablo, se cree, en el próximo versículo creo, con el corazón se cree para justicia, o sea, para alcanzar la justicia. Pero con la boca se hace una confesión de Cristo para salvación. O sea, eso es lo que señala también, esa confesión señala de que en verdad hemos nacido de Dios, de que en verdad nos hemos convertido. Cuando una persona acepta a Cristo, pero dura poco tiempo siguiendo la fe, pues hay lugar para dudar que esa persona, tú sabes, no creyó auténticamente. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que el Señor enseñó del sembrador? El sembrador salió y 4 diferentes tipos de terrenos que representan 4 diferentes respuestas que la gente da al mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. El primer terreno era junto al camino y antes de que la semilla pudiera germinar, las aves del cielo vienen y la arrebatan. Y bueno, yo no puedo decir que esa persona ni siquiera aceptó o creyó, no. El segundo es el que acepta la palabra con gozo al principio, pero es un terreno en pedregales, entonces la plantica no tiene buena tierra para las raíces profundizar. Y allí el Señor dijo que la gente que tienen así un corazón como de piedra, ellos reciben la palabra al principio con gozo, pero son de corta duración. Corta duración.
ellos no van a durar mucho, no van a ser como los efesios. La otra son las espinas, los quehaceres de esta vida, el engaño de las riquezas y de las cosas de este mundo ahogan la palabra, la semilla. Y allí tampoco va a haber un creyente duradero. Pero donde la semilla cae en buena tierra, entonces sí, allí va a haber fruto de una verdadera conversión. Los creyentes en Éfeso estaban demostrando con su fidelidad de que ellos habían creído en Cristo para salvación en una forma auténtica, en una forma genuina. Después de 4 años, ellos todavía estaban siendo fieles. Y eso tenía a Pablo muy contento, muy alentado. Ahora, otra marca que se le había informado al apóstol Pablo acerca de ellos era el amor que ellos tenían para con otros hermanos. Esa es otra marca de una salvación genuina. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe o de vuestra fidelidad en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Claro que sí, Pablo estaba alentado. Él estaba seguro, esta gente allí creyeron de verdad. Y ahora están demostrando los frutos, las señales de una conversión auténtica. Y entonces, mis amados, aquí vemos que otra señal de una experiencia auténtica de salvación es el amor que enseguida comienza a nacer en nosotros para con nuestros hermanos en la fe. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo en Juan 13, 34 al 35 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto dijo Cristo, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Digan amén. Sí, el amor es muy necesario. Es más, una persona, dijo Juan en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 14. Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, lo que Juan está diciendo, nosotros sabemos de que hemos experimentado una salvación auténtica, hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Y él concluye su argumento diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué estaba diciendo Juan? El que no ama a sus hermanos en Cristo, ese no es salvo. Óyeme, y hay en todas las iglesias algunas personas que son odiosas. Sí, odiosas. Que no aman, sino que solo causan problemas por su odio, por su orgullo, por su nariz tan grande que tienen, estirada así al cielo. No aman a sus hermanos. Oye, la cosa más natural es que cuando uno es salvo, uno desea estar con otras personas que han tenido esa misma experiencia. Y entonces nos damos cuenta que, tú sabes, estamos en un lugar that is safe, seguro para nosotros los cristianos. Estamos con otros hermanos que, dicho sea de paso, fueron salvos de la misma forma que nosotros, por lo que Dios hizo. Y entonces nos sentimos bien. Usted no se sienta bien aquí, dígame. Oye, esta iglesia es una iglesia amorosa, chicos. Y no amor de palabras solamente, no. Genuinamente. Tú sabes, el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, pues entonces nos motiva a nosotros a amar a otros hermanos. Ahora, el amor entre los cristianos es una señal esencial, como el apóstol del amor ya nos había dicho, pero noten lo que él dice ahora. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, Cristo significa el ungido,
que Cristo es el ungido, el enviado de Dios, todo aquel que cree en eso es nacido de Dios, como si Dios lo hubiera engendrado. Y en efecto, nos engendró. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Dios, porque Dios es el que engendró a su Hijo Jesús y luego quiso que Jesús tuviera muchos hermanos. Entonces nos engendró espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Él nos engendró a todos nosotros a través de su elección, su predestinación, su llamado, su justificación, santificación. Él nos engendró, cambió nuestro ser desde adentro para afuera. Entonces el que ama a Dios, el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, es la cosa más natural. Por ejemplo, en una familia, yo nací en una familia con 3 hermanas y yo era el único varón. Wow, qué problema yo fui para mis 3 hermanas, pobrecita. Porque yo no solamente era el más, el único varón, yo era el baby de ese grupo. Muchachas, yo les aconsejo, cuando ustedes vayan a escoger a un joven para casarse, no te cases con un último hijo varón en una familia cubana. Por favor, no cometas ese error. Porque, oye, yo fui más consentido, más malcriado. Mis 3 hermanas me tenían que servir a mí. Yo no sé cómo esas mujeres no me odiaron más. Tú sabes, todavía me hablan hoy. Pero yo me acuerdo que de vez en cuando ellas me cogían y me encerraban en un escaparate de eso, un armario. Me ponían en el escaparate. Sí, me sonaban también, pero no, eso era algo serio. Mi mamá y mi papá, todos respondieron igual. Le decían, niña, tráele agua a tu hermano. Niña, sírvele a tu hermano. Niña, mira a ver lo que quiere tu hermano. Wow, my goodness, imagínense lo que la hermana Rita heredó cuando se casó conmigo, pobrecita. Ay, eso fue algo serio. Eso fue algo serio. Yo les he contado, ya ustedes saben esto, pero tú sabes que mi mamá me tenía tan malcriado que cada vez que yo entraba en el baño para darme una ducha, yo no llevaba mis toallas al baño. No, es que mi mamá me acostumbró de que yo solo tenía que llamarla a ella cuando yo había terminado de darme una ducha. Y yo decía, mami, tráeme mis toallas. Y ahí venía mi mamá enseguida con 2 toallas. 2. Cada día, 2 toallas limpias. 2. Y después me caso con Rita. Y la primera día que estuve con ellos, le dije, Rita, tráeme mis toallas. ¡Ja! Yo supe ese día que mi vida iba a cambiar, tú sabes. Porque tú sabes, Rita me trajo ese día una toalla y me dijo, José, yo quiero que tú sepas que esta es la primera y última vez que yo te voy a alcanzar tu toalla. You're a big boy. Tú puedes entrar al baño con tu toalla. Y tú ves el clavito ese que está ahí detrás de la puerta. Tú me pones esa toalla ahí porque la vas a tener que usar el resto de la semana. Yo dije, wow. Pero así estaba yo de malcriado. Pero bueno, ya yo no soy así. Ya Rita me ha reformado. Sí, claro que sí. Pero bueno, mis amados hermanos, pertenecer a Cristo es como nacer en una familia con varios hermanos y hermanas. Nos sentimos entre familias, no importa en qué parte del mundo nosotros entramos en una iglesia cristiana. Enseguida encontramos hermandad, encontramos familiaridad, encontramos amor. Todos tenemos el mismo Padre. Todos tenemos al mismo hermano mayor.
que es Jesucristo. Sí, todos tenemos la misma fe y todos tenemos el mismo bautizo, que vamos a aprender en esta epístola más adelante, que el bautismo que todos tenemos en común, no es el bautismo en agua, sino es el bautismo en el Espíritu, que es lo que nos coloca a nosotros como miembros de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Por tanto, la salvación auténtica produce esta clase de amor entre los hermanos. Tenemos que darnos cuenta. Hemos tenido épocas, no ahora, todas las personas que son miembros de esta iglesia ahora son personas bien lindas y bien comportadas. Pero en el pasado yo me acuerdo, oye, personas odiosas que no se llevaban bien con absolutamente nadie, que pensaban que el universo giraba alrededor de ellos nada más. No, mis hermanos, eso no es señal de una salvación auténtica. No, la salvación produce en nosotros humildad, desprendimiento. La salvación desea el bien de otros por encima del nuestro. Y entonces es bien lindo estar en una iglesia así, donde cualquiera le dice al hermano, ay, en esta iglesia, tú sabes que hemos tenido gente así, qué pesado me cae a mí, cuando la misma persona se sienta en la misma silla y por casualidad un domingo llega tarde y él encuentra a otro hermano o hermana sentado en su silla, ella va enseguida y le dice, hermano, usted está sentado en mi silla. Como si las sillas aquí tuvieran los nombres. No, Señor, no, debemos de darnos gusto que una persona entró y tomó la silla donde yo me siéntate en otro lado, chico. Y entonces, mis amados hermanos, lo que resta de este capítulo son las peticiones que Pablo hace a Dios por ellos, para que Dios les dé entendimiento y apreciación de lo que ellos recibieron de Dios en Cristo y de las bendiciones que ya son de ellos. Y la oración de Pablo, noten, es igual que la alabanza al comienzo del capítulo 1. Es una larga oración. Todos los versículos, desde el 15 creo hasta el 23, todas las oraciones son separadas por una coma. Solamente cuando llegamos al final del versículo 23, donde allí para la oración de Pablo y se encuentra un punto. Pero, ¿qué le diría Pablo a los creyentes que estaban siendo fieles para motivarlos a que siguieran progresando y madurando en la vida cristiana? Eso es lo que nosotros vamos a ver en estas oraciones de Pablo. Tú sabes, lo que les hacía falta conocer para que ellos siguieran adelante, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en gracia y en conocimiento del Señor Jesús. 4 peticiones de Pablo por los creyentes en Efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Antes de estudiar esta oración, tenemos que dirigir nuestra atención a esta expresión aquí. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por si acaso un falso testigo de Jehová llega a tu puerta de tu casa un día, uno de los temas principales de ello es que Jesucristo no puede ser Dios. Porque mira, aquí dice que Él tiene un Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay otro versículo también que dice el Señor Jesucristo cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, yo voy a mi Dios
y a vuestro Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender por qué Pablo se expresa así aquí y nuestro Señor se expresaba de esa forma, teniendo un Dios. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Y esto es lo que los falsos testigos de Jehová no entienden acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es la humillación. Cuando Él estaba existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se humilló aún más, sufriendo la muerte y la muerte de la cruz. Ellos no entienden esa humillación, que puso a nuestro Señor Jesucristo. Dios está aquí y Cristo está aquí. Hoy, aún después de su muerte y resurrección y su exaltación, acuérdate que la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta no más poder. Pero ahora el Dios el Padre tiene al Hijo sentado a su diestra, que es un lugar privilegiado. Es un lugar exaltado, pero todavía está a su diestra. Entonces, todo eso es parte de la humillación de Cristo, que no ha terminado todavía, y es posible, no sé, no está escrito en piedra lo que voy a decir ahora, es posible que esa humillación dure por el resto de la eternidad futura. Porque hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, que dice que al final de todo, cuando Dios haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies, entonces el Hijo, dice, se va a someter al que sometió a Él todas las cosas. ¿Ve? Se va a someter y le va a entregar al Padre, tú sabes, su obra de redención. Le va a entregar a todos los creyentes. Y entonces dice que Él se va a sujetar todavía a Dios, a su Dios y a nuestro Dios. Mis amados hermanos, estas expresiones, bien entendidas, no significan que Jesucristo es Dios. Él es coigual, coeterno con Dios, pero desde que entró en este mundo, Él se despojó de su divinidad. No dejó de ser Dios, pero voluntariamente se puso bajo la sujeción del Dios el Padre. Y es por eso que Él podía decir, yo voy ahora a mi Dios y a vuestro Dios. Pero Jesucristo, mis amados hermanos, por favor, no lo ofendan. Jesucristo es tan Dios como lo es el Padre y como lo es también el Espíritu Santo. Los tres son Dios, un solo Dios en tres personas. Entonces, la primera petición que Pablo hace, fíjate, dice, Pablo oraba por los efesios para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué interesante. Pablo deseaba que ellos conocieran al Señor, que ya ellos habían conocido el día que lo recibieron. Pero la idea de Pablo es que él quería que ellos conocieran al Señor más y más, que aumentara más su conocimiento de Él. Pablo sabía que mientras más los creyentes conocieran a Cristo, más se iban a parecer a Él. Digan amén. O sea, mientras más conocemos a Cristo, más nos vamos a comportar también como Cristo. ¿Recuerdan lo que pasó en la iglesia de Antioquía? Donde por primera vez llamaron a los cristianos, a los discípulos le llamaron cristianos. Entonces, un cristiano es uno que es igual al Cristo que él profesa. Igual a Cristo. Eso es lo que significa el título de cristiano. Y por eso Pablo quería que aumentara, que Dios los iluminara
Ya les había iluminado bastante, pero no, aún más. Para que ellos pudieran, conocer, aumentar el conocimiento de Él. Noten aquí, Pablo escribió, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, no con un velo puesto en frente de tus ojos, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Bueno, por el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos aumentar nuestro conocimiento de Él? Yo me hice esa pregunta esta semana. ¿Cómo podemos aumentar? Ya le conocemos, ya somos salvos, pero ¿cómo podemos aumentar nuestro conocimiento de Él? Y yo diría que solo hay dos formas principales. Primero, nosotros podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Yeah. Un día el Señor le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El creyente que conoce su Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás es un cristiano que va a conocer y va a comprender quién es la persona de Jesucristo. Y yo diría que la única otra forma que nosotros vamos a aumentar nuestro conocimiento de Él, además de la iluminación y el espíritu de iluminación y de revelación que Dios nos da para conocerlo, la única forma que vamos a conocer a Cristo, mis amados hermanos, es teniendo comunión con Él. Digan amén, absolutamente. La comunión que tenemos con Él cuando estamos a solas. Ay, cómo me encanta a mí la canción esa, a solas al huerto yo voy cuando aún, ¿cómo dice? Antes del amanecer. En Proverbios hay un versículo que siempre, cuando duerme aún la floresta. Gracias, Gerardo. Sí, chico. El Señor dijo. Ahora, yo sé que Él lo dijo acerca de la sabiduría, pero la sabiduría está representando a Dios. Y Él dice que me hallan los que temprano me buscan. Temprano me buscan. Bueno, yo pasé un susto cuando le sucedió la crisis de salud a nuestro hermano Oscar. Un susto, chicos. Yo enseguida fui a la casa y me chequé la presión arterial. Y me di cuenta que yo la tenía, los números de mi presión arterial, poco parecida a la de Oscar, no tan alta como la que él tuvo. Pero ahí yo estaba ya con, una presión arterial, allá yo la tenía en 150/91. Wow. Y entonces decidimos, Oscar y yo le aconsejé, pero imagínense, ¿cómo yo voy a aconsejar a Oscar que él haga algo que yo no estoy haciendo? Entonces ya por 2 semanas me levanto temprano en la mañana y salgo, tú sabes, with my sandals y mi aparatico ese Walkman, I wouldn't walk without it, tú sabes, porque es la Biblia hablada, chicos, la Biblia hablada. Yo no voy a gastar tiempo ahí caminando y no estar pensando las muserillas, whatever. Tú sabes, yo me engancho my Bible, Walkman, es lo único que está allí. Por favor, no vaya a pensar que yo tengo rock and roll ahí en ese MP3. No, la Biblia hablada, el Nuevo Testamento. Y entonces yo lo estoy escuchando mientras camino, tú sabes, pero qué rico es caminar temprano en la mañana. Hoy me tuve que levantar hasta más temprano, tú sabes, es domingo, yo tenía que estar aquí, tú sabes, a las 9 de la mañana. Entonces ya a las 7 de la mañana, yo andaba dándole zapatos ahí alrededor de mi barrio. Tú sabes, hablando con el Señor, teniendo comunión con Él, que no puedo alcanzar esa comunión cuando yo estoy aquí en la iglesia. Ay, no.
No, yo tengo que estar solito con el Señor. Yo quiero sentir su presencia, quiero buscar su rostro, quiero hablarle. Y yo quiero escucharle a Él respondiéndome. Que no va a ser con palabras verbales, pero su espíritu, acuérdate, está con nosotros. Entonces nuestro conocimiento de Él aumenta. Yo me acuerdo que mi pastor siempre decía, y yo creo que es verdad, tú tienes de Cristo lo que tú quieres tener. Y eso es cierto. Tenemos el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que hemos querido alcanzar. No tenemos más porque no buscamos más. Pero bueno, Pedro dijo al final de su epístola segunda, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice Pedro, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahí está, repetido otra vez. Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Noten, caramba, como el tiempo pasa rápido cuando nos estamos divirtiendo, ¿no es cierto? Bueno, deja ver, ya casi estamos, se nos ha agotado el tiempo. Pero mira, para crecer y madurar, Pablo pide para otra cosa. Él pide que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y después, yo no sé por qué, pero repetí el mismo versículo. Por favor, excuse me. Tú sabes, lo escribí 2 veces. No sé lo que me está pasando últimamente. Tú sabes, pero es el mismo versículo 18 que está 2 veces. Entonces, Pablo pide que Dios alumbre nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. En otras palabras, Pablo deseaba que Dios les abriera los ojos para que ellos pudieran comprender la seguridad que nos da el comprender el plan redentivo de Dios para con el creyente. Ahora, cuando Pablo habla de nuestra esperanza, se está refiriendo a algo que es seguro. Y estas son las razones por las cuales nuestra esperanza es segura. En el pasado Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y quién va a estorbar este propósito de Dios? En el presente tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Y en el futuro tenemos la promesa de una herencia en los cielos. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. El sello del Espíritu, que Pablo dijo que eran las arras, la garantía, el pronto pago de nuestra herencia que Dios tiene reservada para entregárnoslas cuando lleguemos al cielo. Mis amados hermanos, ustedes me han oído decir esto centenares de veces en esta iglesia. Para vivir una vida cristiana normal y exitosa es imprescindible, es esencial que el creyente entienda la seguridad de su posición en Cristo, pero lamentablemente este no es el caso hoy en día. La mayoría de los cristianos viven la vida cristiana como si ellos fueran ropa tendida en una tendedera, creyendo que cualquier fuerte viento se los va a llevar a ellos de Cristo. A veces yo digo que tienen la esperanza colgada con un alfiler en una nube. La mayoría de los cristianos no tienen ninguna seguridad de su salvación. Ellos piensan que pueden ser salvos hoy, mañana, perdidos de nuevo. La vida cristiana exitosa se vive sobre la base de la seguridad. Y Pablo reconocía esto
Y es por eso que él oraba para que el entendimiento de los efesios pudiera ser iluminado, para que ellos pudieran comprender cuál es esta esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Yo me acuerdo que en la última iglesia donde nosotros fuimos miembros en Hialeah, el director de la música en esa iglesia era Leonardo Guayco. Ustedes han conocido a Leonardo Guayco, él es el líder del grupo musical Los Andinos. ¿Se acuerdan los Andinos? Ellos han venido muchas veces a esta iglesia. Pero bueno, en aquel entonces, Leonardo estaba entablando una relación amistosa con una muchacha que se llamaba Esperanza. Tú sabes, y él estaba bien enamorado de Esperanza. Pero parece que Esperanza se dio cuenta de que esto no me conviene a mí. Y ella habló una vez con Leonardo y le dijo, oye, Leonardo, olvídate del asunto. Yo no me quiero casar contigo. Y bueno, eso le cayó a Leonardo como un camión de ladrillos, tú sabes. Y entonces el próximo domingo, el pobre hombre tenía que guiar a la congregación en las alabanzas. Él tenía una cara de saxofón, tú sabes, de tristeza. Él estaba triste. Y ya toda la iglesia se había enterado, tú sabes, que ya Esperanza y él no iban a formar una pareja. Y me acuerdo que Leonardo agarra su guitarra y comienza a decir, hermanos, yo creo que ya ustedes saben que yo he perdido mi esperanza. Perdió su esperanza, mis amados. Bueno, eso pasa en tratos de persona a persona. Pero con la promesa que Dios nos ha hecho, esa promesa es segura y nuestra esperanza es algo que nadie nos puede quitar, mis amados, porque es una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos estudiado en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, que es más clara que el agua. Señor, nos revela los asuntos de esta vida, de la vida cristiana, y te pedimos, oh Dios, que nos traigas de nuevo con ánimo y con deseo de aprender más sobre las otras peticiones que el apóstol Pablo hace por los efesios y por extensión por nosotros también. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.